Guatemala tiene nuevo vicepresidente. El ciudadano electo vicepresidente de la República para finalizar el presente periodo es el licenciado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. Tras los señalamientos de corrupción de su antecesora Roxana Valdetti, el recién juramentado vicemandatario Alejandro Maldonado sabe que su trabajo estará bajo la mirada de los guatemaltecos y de la comunidad internacional, por lo que espera despejar estos fantasmas. Yo voy a inaugurar una vicepresidencia a mi estilo, a mi modo y a mi entendimiento. Durante 5 décadas, Maldonado ha desempeñado distintos cargos en instituciones del Estado, entre los que resalta magistrado de la Corte de Constitucionalidad, concejal de la capital, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso, ministro de Educación y de Relaciones Exteriores. Yo me presento después de una larga vida pública y después de los años que tengo de militancia política y de ejercicio profesional, lo hago porque me siento limpio, pero mi máximo deseo es salir limpio. Las bancadas Une Todos, Encuentro por Guatemala, WINAC, URNG y algunos diputados independientes se opusieron a que Maldonado fuera electo vicepresidente, porque hasta una hora antes de que iniciara la sesión llegó la carta con la terna que eligió el mandatario Otto Pérez Molina, por lo que los legisladores desconocían su plan de trabajo. Esperamos que ya no se siga con esta situación tan grave de uso de los recursos públicos para intereses particulares. Vamos a estar vigilantes. Los principales señalamientos contra Maldonado radican en que durante su magistratura en la Corte de Constitucionalidad votó para anular la condena por genocidio y avaló la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones que negociaron los partidos Líder y Patriota. Las decisiones de los políticos están siendo criticadas permanentemente por nuestra actitud. Se abre la luz, el camino para poder trabajar con el señor vicepresidente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Con la llegada de Maldonado a la vicepresidencia del país, algunos legisladores sostienen que el próximo paso para hacer una limpia en el gobierno es que el mandatario Otto Pérez Molina renuncie, por lo que Maldonado asumiría la primera magistratura del país. Aunque no todo es positivo para su familia, porque al llegar a la vicepresidencia, automáticamente su hijo Alejandro Maldonado deberá dejar su cargo como secretario ejecutivo de la CONRED, que ha desempeñado durante más de una década, porque la ley prohíbe que los familiares del binomio presidencial dirijan instituciones del Estado. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Noche de viernes, noche de los observadores aquí en Azteca Guate. Bueno, la última noche que le visitamos tan tarde, a partir de lunes la barra de opinión de Azteca Guate se traslada a las 9 de la noche. Seguimos con Guatemala Decide 2015. Hoy me acompaña Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, y por supuesto el licenciado José Eduardo Valdizán. Ante esta coyuntura, tenemos nuevo vicepresidente de la República, prácticamente un día lleva esta persona en el cargo. Yo quisiera comenzar con la opinión del señor Cepeda sobre el cargo que ocupa ahora Alejandro Maldonado Aguirre, si es idóneo esta persona o si realmente el periodo de tiempo que le queda pues no va a dejar mucho que ver de lo que haga el señor Maldonado Aguirre. Cómo no, buenas noches. Antes que nada, yo creo que es importante hacer una acotación antes de comentar sobre el nuevo vicepresidente. Es lo que más nos tiene satisfechos como Cámara de Industria es que finalmente, después de una innecesaria y torpe proceso de elección de vicepresidente, se llega a la elección de un vicepresidente. Creo que fue un proceso bastante innecesariamente torpe, pero bueno, al final se llegó. Y hablando de él, creemos que es una persona de honorable trayectoria, muy reconocido, un estadista con mucha experiencia y con un reconocimiento local e internacional que genera en principio una buena percepción, una buena reacción y bueno, creemos nosotros un respiro de confianza a un gobierno tan desgastado y con tanta desconfianza que ha tenido durante el último mes. Si hablamos del tiempo, José Eduardo, hubo mucha resistencia, pues en el Congreso no se conocía el plan del trabajo de Maldonado Aguirre, pero un plan de trabajo, si nos damos cuenta, en 4 años no le da tiempo a los gobernantes de hacer algo, digamos, en el tiempo que le queda, era necesario que él llevara un plan de trabajo, pues, bastante preciso. Los diputados siempre utilizan vocablos muy especiales para ocultar lo que realmente involucra una negociación y un pacto por prebendas, componendas, ventajas políticas de cualquier tipo. Es de lógica que alguien que se está nombrando de esta forma
pues no tenga un plan de trabajo puesto. Eso me parece la excusa más tonta y más burda que he escuchado yo en los últimos tiempos. Pero no, hay bastantes, ¿verdad? No, mejor no digo eso. Pero sí, una de las más burdas que he escuchado en los últimos tiempos. La verdad es que era previsible que no tuviera un plan de trabajo. Lo que iba a mandar el presidente era personas medianamente aceptables para que tuvieran algún tipo de viabilidad, no sin algún resquemor para él, justamente de que fuera alguien que en determinado momento lo pueda sustituir a él. Entonces, todas esas cosas han de haber corrido por la cabeza de los políticos y sobre todo las afinidades. Cuando se nombra a Maldonado, él ha sido político de trayectoria de muchísimo tiempo con muchos cargos públicos. Esos cargos públicos son por afinidad. Su cargo en la Corte de Constitucionalidad, puesto por la Presidencia de la República, en fin, son por afinidades. O sea, este es parte todavía del mundillo político. Entonces, realmente eso de que no tenía plan de trabajo me parece ridículo. Es obvio que no iba a tener un plan de trabajo, no estuvo en una campaña, tampoco tuvo tiempo para ello, ni mucho menos. Al hablar de medianamente aceptable, señor Cepeda, ¿esto amansa las aguas para el partido oficial, para el gobierno y la crisis que atraviesa actualmente, o no hay que dejar de ver, bueno, lo que está señalado en contra de la vicepresidenta por miles de guatemaltecos? Definitivamente. Esto es un capítulo más de esta novela. Esto probablemente lo que va a hacer va a bajar un poco la efervescencia del sentir de los distintos sectores sociales. Pero como bien decía Luis Gerardo Valdezano, o sea, no puede ser esto algo como que va a ser la salvación. Creo que y poniéndolo un poco en lenguaje guatemalteco, eso es como cuando una procesión está llegando a su punto de llegada, está en el atrio de la iglesia y lo que hay que preocuparse es para que dejarla bien en la latril, que es donde se sostiene el anda al final de la procesión. Algo así es llevar al gobierno en estos meses que nos quedan de una manera, llamémoslo, decorosa, dentro de lo que se puede en el contexto que se tiene. Hay muchos retos por delante. Definitivamente no existe un plan como él va a tener que dar un poquito de continuidad, darle apoyo al señor presidente en un gobierno tan desgastado y con temas que de por sí ya tiene el vicepresidente o la vicepresidencia como tal asignados, el Gabinete Económico, la CONACOM, algunas otras secretarías de las cuales o comisiones de las cuales está encargado. Entonces es darle ese seguimiento y realmente con todo esto tratar de bajarle un poco la efervescencia al clamor popular sin olvidar lo más importante. No podemos dejar atrás las investigaciones que se están realizando, la estructura que hace un mes, 16 de abril, se hizo público la captura de la estructura de abogados también, que eso es algo que pasó un poco a segundo plano porque fue cuando se dieron estos temas de la renuncia y algunos otros temas que tienen que hacerse para evidenciar nuevas estructuras u otros actos de corrupción que existan en el gobierno. Sí, no olvidar que Juan Carlos Monzón sigue prófugo de todo esto. José Eduardo, hablando de también el panorama del gobierno, hay un rumor de que Alejandro Maldonado incluso podría terminar en la presidencia si Otto Pérez Molina decide renunciar. ¿Se podría ver esta cara? Podría pasar, y yo creo que depende muchísimo de lo que va a pasar con la siguiente manifestación. Ahí vamos a ver cómo está realmente la temperatura. No creo que haya bajado la temperatura tanto y no creo que Maldonado Aguirre la vaya a bajar tanto. Al final es alguien reconocido dentro del mundillo político, pero yo creo que la gente está pidiendo más. El problema con esa marcha que se va a dar es que ya muchos quieren manejar la marcha por donde quieren y esos son los peligros de esa marcha, pero no creo. O sea, sí puede ser él, una persona que en caso de una renuncia del presidente pueda poco más o menos desempeñar el gobierno de aquí a que tenga que entregar, porque es que no olvidemos, son 7 meses, pues. Es una transición muy corta. O sea, pacifiquemos las aguas en 7 meses, ¿verdad? Pero Maldonado Aguirre fue candidato ya a la presidencia, nunca pudo ganar la presidencia de la República, o sea, tampoco esperemos lo que no se puede esperar. Es una persona aceptable para una transición. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Que si vaya a calmar las aguas,
creo, no lo sé. Yo diría que habría que esperar cómo está la manifestación para saber cómo va a estar, eso, qué es lo que está pidiendo la gente, y viendo mucho qué es porque ya hay diferentes fuerzas que quieren manejar eso y para qué. Protagonizar de alguna manera. Exactamente, y ese es el problema. Creo que los guatemaltecos estaban de acuerdo en una cosa: pedir 2 renuncias. Ese es el acuerdo hasta el momento. No veo que nadie haya capitalizado un acuerdo mayor que ese. Hasta el momento, ese es el acuerdo. Esa es la consigna. Esa es la consigna, digamos, eso es lo que mantiene unido a un grupo tan disímil como el que hemos visto reuniéndose en el parque. Cualquiera que le quiera meter sus caminos por acá y ahora aprovechemos para modificar esto o aquello, eso yo ya lo veo muy complicado y está fuera del acuerdo que la gente ha aceptado buenamente, creo yo. Lo que la gente quiere es, eso sí, juicio y castigo. Eso sí está evidente. Vamos a la pausa en Observadores. Regresamos para conocer el perfil del señor Maldonado Aguirre y para seguir hablando de la coyuntura actual en nuestro país. No nos cambie, usted está en Azteca Guate. Continuamos en Los Observadores. Una persona que va a pasar únicamente 7 meses en la vicepresidencia. Bueno, al momento no sabemos si eso va a terminar así, pero este es el perfil de Alejandro Maldonado Aguirre. Para que este partido pueda figurar en la actual contienda electoral, nosotros pretendemos todavía, aún, luchar por la candidatura presidencial en este proceso electoral de 1978. 37 años pasaron para que el deseo de Alejandro Maldonado fuera una realidad. Tras varios días sin conocer quién sería el nuevo vicepresidente, el Congreso de la República ha juramentado a Maldonado Aguirre como el nuevo vicemandatario. ¿Pero quién es Alejandro Maldonado? Es un abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre sus cargos públicos, se destaca que fue concejal de la Municipalidad de Guatemala, diputado en el Congreso de la República, ministro de Educación, como también embajador representante ante la ONU en Nueva York y embajador representante ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, como también presidente de la Comisión de Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad en varios periodos, como también embajador ante Estados Unidos mexicanos en el año 1991 a 1995, ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Consejo Nacional de Belice. En el año 1996 vuelve a la Corte de Constitucionalidad como magistrado y nuevamente como presidente. Por segunda ocasión es diputado del Congreso de la República y también primer vicepresidente de la Junta Directiva en el año 2005, para luego, en el periodo 2006 al 2011, en magistrado de la Corte de Constitucionalidad, donde también fungió una vez más como presidente. Alejandro Maldonado tiene una amplia experiencia en la docencia y ha publicado varios libros. Nimsi Rosales, Azteca Noticias. Bueno, hay muchos guatemaltecos que realmente, aunque es una persona bastante activa en la política del país, no conocen mucho de Alejandro Maldonado Aguirre. Este es un sondeo que realizó Hechos Guatemala para preguntarle a los chapines qué opinan del nuevo vicepresidente. Es que sea honesto, que a pesar de que es una trayectoria corta con la que va a cumplir, nosotros los guatemaltecos ya estamos cansados de tanto robo. Ya debería haber un alto a la violencia y lo que esperamos son cambios estructurales, que los sintamos y que podamos vivir en paz. No sé cuáles sean las cualidades, porque yo nunca le he visto cualidades como para gobernar el país. Y según tengo yo memoria, incluso fue candidato a presidente y no creo que llene las expectativas. José Eduardo, de la trayectoria de esta persona, bueno, vemos que ha desempeñado muchísimos cargos, incluso ha representado a Guatemala ante la comunidad internacional. Como usted lo mencionaba, un mundillo político, él siempre ha estado ahí, pero nunca ha llegado a la presidencia cuando se lo propuso. ¿Qué podría decir usted de la trayectoria de Maldonado Aguirre? Bueno,
Es un abogado conocido en el foro guatemalteco, catedrático universitario, alguien que conoce muy bien la ley, eso sí es algo que podemos decir de él. En la parte, si digamos el pueblo, porque yo oí uno de esos comentarios y viene y dice, eso de que sea político no es muy bueno, la gente quiere algo nuevo, no identifica muy bien qué, ¿verdad? Pero digamos, un político fresco, nuevo, diferente, con ideas nuevas, pues no es mucho esto. Pero vuelvo a decir, tampoco él tiene la figura suficiente como para esta transición. Yo creo que, porque esto es eso, una transición nada más. No estamos hablando de una cosa perenne, eso ya son otros 10 centavos muy, muy diferentes. Para eso tiene que haber una elección, etcétera, etcétera. No, para una transición yo creo que tiene el cartel suficiente como para estar ahí. Y por supuesto, yo nunca he creído eso de que los políticos honrados o los no honrados, los políticos son políticos y siempre hay que estarlos vigilando. Y lo que tenemos que hacer es vigilarlos. Y eso es lo que tiene que tener presente el guatemalteco. No puede, ya está una persona ahí, entonces me desentiendo. Me desentiendo de la cosa pública. Hay que ser constante. Hay que estar ahí. Hay que estar. José Eduardo, yo tengo una duda. Si Alejandro Maldonado Aguirre funge como vicepresidente de aquí al cambio de poder, ¿él podría lanzarse a la presidencia del país al mismo tiempo? Él no puede. No. Ahora, yo quisiera evaluar un escenario. ¿Sería él un buen candidato, independientemente de que ahorita ya es el vicepresidente, comparándolo con todos los otros políticos que están buscando la presidencia del país? A ver, yo creo que hay dos factores. Número uno, el tema de la reputación de los políticos, que bien decía José Eduardo, es una reputación muy desgastada y el proceso de cambio de reputación, hablando en términos mercadológicos, no se da en 4 años, es un proceso muy, muy largo, que creo que él ya no tiene el tiempo para hacerlo. La reputación hoy a sus 79 años creo que tiene bastante respeto, pero ya no tendría el tiempo como para él solo hacer ese cambio. Y dos, yo también creo que cabalmente por su misma edad, creo que es alguien que debería ceder el espacio a las nuevas generaciones. Muy bien lo dijo José Eduardo, él es una persona que va a estar en un proceso de transición. Creo que inclusive para un periodo de 4 años ya es una persona con mucha edad, con mucha gran experiencia, mucha sabiduría, pero creo que sería un buen asesor o consejero, no para meterse a la arena política a unas nuevas elecciones, sino que creo que hay que darle paso también a nuevas propuestas, a jóvenes, a la nueva camada de políticos que esperamos en Dios que nos ayuden a cambiar esa percepción y esa realidad de la decepción, y lo pudimos ver en las entrevistas. La gente en Guatemala está cansada, incrédula y desesperada de los políticos. A su punto de vista, de las personas que estaban en la terna para ser vicepresidentes, ¿es el candidato más idóneo? Pues el análisis que se hizo, y creo que las mismas votaciones así lo dijeron, fue una votación muy reñida. Si vemos 115 versus 10 y versus 2, evidentemente sí era la persona, sobre todo tal vez con mayor experiencia en el área del servicio público, por un lado, y por otro lado, con una mayor y reconocida trayectoria a lo largo de los años. Yo por ese lado me inclinaría que la misma votación tal vez lo digo, y creo que ese era un poco el sentir en general del mundillo político que hemos estado hablando. José Eduardo, la misma pregunta. ¿Era el mejor candidato de la terna? Difícil decirlo, ¿verdad? Yo ya con los políticos prefiero ver cómo se portan ya estando ahí, como para saber exactamente qué podemos esperar de él. Una cosa es la persona sin poder y otra cosa es la persona con poder. Desgraciadamente en nuestro país, con la falta de ley y con la falta de castigo, se acumula demasiado poder en las personas. Al acumularse demasiado poder en las personas, se estropean. Y se estropean con una facilidad, pero de centella. Entonces, yo creo que lo mejor es, es una persona ahí, tiene las suficientes calificaciones como para estar ahí, sí. Es un abogado reconocidísimo, sí. Ha sido magistrado, desempeñado, vimos toda la hoja de vida, sí. Para desempeñar ese cargo de vicepresidente de manera transitoria me parece satisfactorio. Hasta ahí lo dejaría yo. Y por lo demás, yo creo que obviamente no iban a incluir en la terna a alguien que esté verdaderamente fuera del club. Alguien que no fuera controlable. No, y él mismo lo dijo también. A él, si bien es cierto, se le conoce por
por su rectitud, y lo que él quiere al final del día no es haber entrado así, sino salir limpio y salir como una persona recta, que esa es la prueba que va a haber que ver con él y el gran reto que tiene en una transición. Tampoco pidamos que cambie toda una estructura que viene podrida hace años. Pues. Porque esa es importante, la palabra transición. Él no puede llegar ahorita a venir y a ideas innovadoras y voy a cambiar esto y voy a cambiar lo otro. No, porque no está designado para eso. Está designado para terminar aceptablemente el asunto. Nada más. Eduardo, y hablando de la transición, hay algo que pesa, que ya hay señalamientos en redes sociales, en otros medios, y es a la persona que eligió como secretario privado, Fernando Leal Esteves. Él fue señalado de corrupción cuando era intendente de Fegua en 1995 y las personas ya están comenzando a hablar de por qué escoge a otro personaje así. Al hablar de transición, ¿pesa esto? Por supuesto que pesa. A ver, los allegados y cómo se comporte en estas primeras horas van a determinar que la gente se encante o se desencante con él. La poca o alguna luna de miel, como siempre se utiliza la palabra, que pueda tener con los guatemaltecos era determinante eso. Y nombrar a una persona que ha estado cuestionada, que ha estado señalada de esa manera, pues es su primer enorme, pero enorme error. Y ya sabemos algo. Una cosa es lo que decimos en los medios, pero ya sabemos que en las redes sociales las cosas corren y a velocidad de trueno. Entonces, yo creo que eso es algo que fíjese que los políticos no se han adaptado y no se han percatado mucho. No se han percatado y no han entrado en la realidad. Entonces, creo que es un error enorme, pero enorme. ¿También lo calificaría como un error? Sí, realmente es una persona que ha tenido algunos tipos de señalamientos y parte de las responsabilidades que va a tener el vicepresidente es precisamente el combate al contrabando, a la corrupción. Creo que eso es algo que se debe haber pensado bastantemente con mucho detenimiento. Vuelvo y pongo el ejemplo del proceso de elección del vicepresidente, que fue erráticamente innecesario. Se pudo haber... Era intencionalmente... Pues yo no sé si era intencional, pero erráticamente innecesario. Suficiente desgaste veníamos sufriendo durante las semanas como para cometer ese tipo de errores o ingenuidades, si es que fueran ingenuidades, pero pues que no puedo entender. Entonces yo creo que esas tipos de cosas hay que pensarlas muy bien. No solo hay que ser bueno, hay que aparentarlo. Es grave el asunto porque su principal función como vicepresidente era darle credibilidad y oxígeno al sistema de aquí a la elección. En un momento en que la gente está pidiendo, muchos, como ya lo fuimos testigos en el parque, que ni siquiera haya elecciones, sino que se reforme el sistema, cosa que es bastante peligroso en muchos sentidos y que ya lo hemos platicado. Pero su tarea era darle credibilidad. Y si nombra a una persona, hagamos a un lado de si es responsable o no es responsable, pero es una persona que ya estuvo cuestionada. Es un desgaste innecesario que lo hace justamente no darle la credibilidad que se buscaba. El gobierno necesitaba oxígeno y por eso lo nombran a él, claro. Bueno, hay otro tema en la crisis que atraviesa el actual gobierno, es otra jarrilla de agua hirviendo que ya le está haciendo bulla a Otto Pérez Molina y son 3 ministros que están siendo investigados y que tienen en la cuerda floja su inmunidad. Uno de ellos renunció muy recientemente, hablo del ministro de Energía y Minas. Esta es la nota para que ustedes se informen. El ministro de Energía y Minas, Eric Archila, presentó su renuncia al cargo, señalando que de ahora en adelante se dedicará a atender las empresas de su propiedad. He tomado la firme determinación de renunciar al cargo de ministro de Energía y Minas y por consiguiente como presidente del INDE. Yo soy empresario de medios, como ustedes lo saben. Mi única función en la cartera que he dirigido es una función altamente técnica, no política. El pasado martes, cuando el funcionario acudió al Congreso de la República a comparecer ante la comisión pesquisidora sobre un antejuicio promovido en su contra, fue increpado por un grupo de manifestantes que llevó el parlamentario Luis Chávez, un suceso reportado en varios medios de comunicación, que según Archila son manipulados por Manuel Valdizón. El chantaje sistemático de una bancada, específicamente líder, a través de su máximo dirigente Manuel Valdizón, han creado toda una serie de especulaciones totalmente falsas que provocan hacer
daño mediático. Ahora será la decisión del presidente aceptar la renuncia y nombrar al nuevo sucesor de Archila. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Señalamientos bastante serios y bueno, yo le quisiera preguntar al señor Cepeda, ¿cuál es el panorama entonces del gobierno ya entrando a etapa de conclusión? ¿Qué le quedan en estos 7 meses? Se le desmorona la bancada y se le está desmoronando el gabinete, por así decirlo, al presidente. Insisto, yo creo que aquí es un momento de tratar de llegar a la meta a este gobierno de aquí al 14 a las 14 con la menor cantidad de daños posibles más allá de los que se han tenido y desaciertos. Ha sido un gobierno muy errático y no desde ahorita, desde que empezó con la reforma tributaria. El problema de la reforma no era un tema de tasas o no tasas, era la forma como se implementó, que terminó siendo errática. Vemos los resultados, la fallida reforma a la Constitución, así como es una serie de acciones que se ejecutaron de una manera muy errática. Así es que lo que hay que hacer es tratar de llevar de aquí al 14 de enero del próximo año a este gobierno a un fin de una manera pacífica, de una manera respetando la institucionalidad y la muy débil democracia y sobre todo, si no devolviéndole del todo la confianza a los guatemaltecos o devolviéndole la confianza, por lo menos no cayendo más en este hoyo de desconfianza. Y no arriesgar las elecciones. Y no arriesgar el proceso electoral y la institucionalidad y la democracia, como decimos. José Eduardo, la máquina ya no tiene aceite, ya no tiene agua y como lo dice, pues lo van a dejar casi que en camilla. ¿Eso es lo que usted cree o no llega el gobierno al final? A ver, es difícil predecir si llega o no llega, es muy difícil. Como les digo, depende mucho de lo que veamos en la próxima marcha y cómo se sigan prestando los acontecimientos, pero no creo que corresponda a la población, ni a los medios, ni a los actores sociales de ningún tipo, tratar de llevar a nadie así como arrastras. Él tiene que hacer algo para llegar, y el hacer algo implica medidas de transparencia profundas, pero vemos a un presidente que todo lo contrario, ha dado un par de alocuciones que son decrépitas, decadentes, terribles ante los medios. Entonces, él agarró la pala y está abriendo su hoyo, él solito. No sé hasta dónde nosotros tengamos que venir y quitarle la pala y no, Patojo, no es así. Es que, no sé, yo creo que algo se está ganando en esto que estamos viendo y es un aviso para los próximos. Y eso sí es importante, yo creo que eso se está ganando muy bien, que sepan los políticos que vengan que la ciudadanía está despierta y vigilante. Esa es la mejor forma de mensaje que se puede tener. Eso oxigena más el sistema. El hecho de que se pida pacíficamente una renuncia y que la persona renuncie, se vea obligada a renunciar en aras del sistema, ahí sí, eso sí oxigena el sistema. Lo que no creo que oxigene al sistema es aguantarlos por aguantarlos, pues. Es que eso sí no veo yo como lo oxigene. Yo creo que la gente está actuando en su justo derecho y son ellos los que tienen que tener, por Dios, mediano sentido común. Bueno, muchísimas gracias. En otros países por menos ya hubieran renunciado. Exacto, sí. Exacto. Por o ya estarían condenados. Que ya no es un tema legal, es un tema moral. Así es, así es. Bueno, gracias por acompañarme hoy, Javier Cepeda y a José Eduardo Valdizán, por estar hoy en Observadores. ¿Usted qué dice? ¿Llega este gobierno al final o no? Estamos en medio de movimientos multitudinarios que aún no cesan, exigiendo también pues varias consignas. Usted infórmese, esté pendiente de lo que pasa y por supuesto participe en el proceso electoral. Estos son los Observadores por la pantalla de Azteca Guate. Los vio aquí, en ningún otro lado más.